La batalla de Armagedón es un gran conflicto militar, un desastre nuclear. ¿Será provocada por el hambre, las enfermedades o por un asteroide que impacte sobre el planeta? ¿Qué tienen que ver con ella el dragón, la bestia y el falso profeta? Prepárate ahora mismo para la última batalla que habrá sobre el planeta Tierra. Pero la pregunta es, ¿qué es la batalla del Armagedón exactamente? Podrías entrar en cualquier librería o biblioteca de tu ciudad y encontrar 10, 20, 100 libros tal vez sobre el tema de las profecías bíblicas. Y he notado algo. Cuando abres esos libros, comienzas a leerlos, ninguno coincide con los demás. Parece que nadie sabe exactamente qué es la batalla del Armagedón. Y algunos dicen que la batalla del Armagedón será un conflicto militar de grandes proporciones. Otros dicen que no será un conflicto militar, sino un desastre nuclear que barrerá con todo. Y otros dicen que no va a haber ninguna guerra, sino que se trata del hambre. Y otros dicen, no será el hambre, serán las pestes, una de esas nuevas enfermedades que aparecen con frecuencia. Y hay otros que no están de acuerdo con ninguno de ellos y dicen que el Armagedón será un asteroide o un cometa que impactará sobre la superficie de la Tierra, terminando con todos nosotros. Bueno, he escuchado todas estas explicaciones que te puedes imaginar y otras más. Y algunas personas dicen, ¿sabes por qué recibes tantas respuestas distintas? Es porque la profecía bíblica no se puede entender. Todos tienen su propia interpretación y aceptan cualquier cosa que parezca coincidir. Y yo pregunto, ¿es verdad que la profecía bíblica es incomprensible? ¿Es como un violín en el que se puede tocar cualquier antigua melodía porque de todos modos nadie la va a entender? Francamente no lo creo. El mismo título del libro es Apocalipsis y eso nos indica que no es ininteligible porque quiere decir revelación. Y en griego, Apocalipsis significa develar o revelar. Como ves, Dios no está tratando de confundirte con el libro, sino que está tratando de revelarte algo. Un ángel se aparece a Juan y le dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es como si Dios dijese, escúchame, si lees el libro de Apocalipsis y guardas las palabras de este libro, voy a bendecirte. Se espera que lo entendamos. Por eso al final del libro, el ángel regresa a Juan y le dice, en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Eso me dice que no es un libro cerrado, sellado o clausurado para siempre. Entonces el gran interrogante es, ¿qué dice este libro sobre la batalla de Armagedón? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 y 13. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Hagamos una pausa en este punto para destacar algo. La Biblia predice que en los últimos días habrá una falsa trinidad. Habrá 3 engaños espirituales universales que mantendrán al mundo bajo su poder. Ahora continuemos, versículos 14 y 15. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bueno, detengámonos una vez más. Esta expresión ocurre unas pocas veces en la Biblia y siempre en referencia a la segunda venida de Jesús. Versículos 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué es lo que significa todo esto? Bien, déjame darte la llave que abre el libro de Apocalipsis de una forma como nunca lo has visto quizás. 2/3 partes del lenguaje de Apocalipsis aproximadamente están tomadas o citadas directamente de otras partes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y cuando encuentras algo que no entiendes, es muy posible que buscando el resto de la Biblia se encuentre la aclaración.
Y eso se explica especialmente al libro de Daniel. Si hay algo que no entiendes en Apocalipsis, entonces ve al libro de Daniel y es muy probable que lo explique. Y lo contrario también es cierto. Si ves algo en Daniel que no entiendes, es muy posible que la explicación esté en Apocalipsis. Como ves, el estudio de la Biblia exige un poquito de trabajo y no todos están dispuestos a hacerlo. Y para poder entender realmente lo que lees, tienes que ponerlo dentro del contexto de la Biblia entera. Necesitas reunir toda la evidencia sobre un tema antes de arribar a una conclusión. Es como el armado de un rompecabezas, ¿verdad? Antes de ver la gran figura, el cuadro completo, tienes que reunir todas las pequeñas piezas y ponerlas en su lugar. Y solo cuando estén todas ubicadas podrás ver cómo es la imagen. ¿Por qué no hacemos lo mismo con este tema de la batalla del Armagedón? Bueno, estas son las cosas que ya sabemos. Número 1, implica un engaño espiritual universal. Hay reyes que vienen del oriente. Éufrates se secará. Y luego hace referencia a la segunda venida, cuando dice que Jesús vendrá como un ladrón. Entonces habla de ese lugar llamado Armagedón. Ahora bien, la palabra es una pista muy importante porque todo el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Pero Juan utiliza el hebreo en una sola palabra y dice que Dios reúne a todo el mundo en ese lugar que se llama Armagedón. ¿Y qué significa esta palabra exactamente? Bien, en realidad se trata de dos palabras, Har, Megidón, y significa la montaña o el monte de Megido. Megido en realidad es un pequeño valle que se encuentra en Palestina. Tiene apenas 30 kilómetros de punta a punta, un lugar muy pequeño. Y en la antigüedad era un cruce de caminos y desde allí se podían tomar el camino hacia el norte, del norte hacia Europa, del este hacia Persia o del sur hacia África. Todos los caminos del mundo antiguo se juntaban en ese valle. Y por esa razón, todos los ejércitos del mundo antiguo se confrontaban en el valle de Megido. Y en ese lugar se han librado más batallas que en cualquier otro espacio en todo el planeta. Fue en ese valle, ¿recuerdas que Débora y Barak vencieron los ejércitos de Sísara? Fue en ese valle que Josué, al frente del pueblo de Israel, venció a los reyes de Canaán. No solo fue el escenario de conflictos militares, sino también de conflictos espirituales. Porque fue en ese mismo valle, en el lado oriental, en un lugar llamado Endor, que el rey Saúl consultó una medium espiritista para recibir consejos y perdió todo lo que tenía y aún su vida. Y fue también junto a ese valle donde Elías consultó o confrontó a los sacerdotes de Baal. ¿Y cómo los confrontó? Fue el monte Carmelo. Se han librado muchas batallas en Megido, en toda esa área, tanto batallas literales como batallas espirituales. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios menciona ese valle en la profecía de Armagedón? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Bueno, para obtener la respuesta quiero invitarte a viajar con la imaginación a la ciudad de Babilonia 2500 años atrás, cuando era el centro del mundo antiguo. Y mientras estamos parados fuera de esa maravillosa ciudad, escuchamos voces y sonidos típicos de una fiesta, una orgía alcohólica que proviene del interior. En la ciudad de Babilonia se está desarrollando una fiesta. Pero lo más extraño es que fuera de la ciudad hay un ejército en pie de guerra y nadie parece saberlo en el interior. Lo que nos proporciona una clave importante para entender la batalla de Armagedón. Y así es como lo relata la Biblia, el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En el interior de la ciudad, sabían que el ejército persa estaba a las puertas. Sabían que había un intento de tomar la ciudad de Babilonia. Pero el rey dijo, ¿conquistar Babilonia? Eso no es posible. Nuestros muros son tan altos que ningún ejército podrá traspasarlos. Nuestras murallas son tan anchas que pueden circular 2 carros lado a lado en la parte superior y ningún ejército podrá derribarlas. Además tenemos alimento suficiente para 20 años y tenemos el gran río Éufrates que atraviesa la ciudad. Tenemos todo el agua que se necesite.
La historia nos dice que estaban tan confiados en todos estos puntos que hasta les tiraban comida a los persas desde los altos muros. Estaban confiados en sí mismos, aunque los ejércitos del oriente estaban a las puertas de la ciudad. La Biblia nos dice que mientras estaban en el banquete, de pronto aparecieron los dedos de una mano en medio del aire y con letras de fuego escribieron 4 palabras sobre la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de golpe la fiesta se interrumpió por completo. Y las rodillas del rey comenzaron a golpear una contra la otra. Llamó a los sabios del reino. ¿Qué significa esa escritura en la pared?, les preguntó. Quiero saber qué significa. Ninguno de los sabios pudo interpretarla. Pero la reina recordó: hay alguien que solía interpretar este tipo de cosas, se llama Daniel. Entonces enviaron a buscar a Daniel, quien vino y leyó la escritura para el rey. El rey le dijo: en la pared dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Belsasar confiaba en que nada iba a sucederle. Estaba tan confiado que había tomado los vasos sagrados del templo de Jerusalén y los estaba usando en una fiesta blasfema. Pero en ese momento comprendió que Dios era real. Ciro, el general persa, sabía que las murallas eran demasiado altas y anchas como para intentar algo, pero se preguntó si no podía pasar por debajo de ellas. Entonces fue río arriba y cavó 180 canales a ambos lados del río Éufrates. Y cuando el agua comenzó a disminuir su caudal, se generó bajo los muros un virtual camino de ingreso a la ciudad. Y el único obstáculo que aún quedaba era una serie de compuertas que bloqueaban el paso. Pero esa noche, como todo el mundo estaba bebiendo en la orgía, olvidaron cerrar las compuertas y Ciro tomó la ciudad. Ahora bien, esto es sensacional. En el libro de Isaías, más de 100 años antes del nacimiento de Ciro, la Biblia decía que eso iba a suceder. Isaías capítulo 44, 27 y 28, que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Ahora, esto es sorprendente, escucha. Dios llamó a Ciro por su nombre 100 años antes que naciera. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Había sido profetizado en detalle más de 100 años antes que Ciro naciera. Ahora, analicemos un poco esta historia porque es la clave para entender la batalla de Armagedón. Porque en esta historia el río Éufrates se seca para que Ciro pueda pasar por debajo de las murallas. En esta historia los reyes de Oriente avanzaron sobre la ciudad. Y en la Biblia se llama a Ciro al ungido de Dios. Ahora, la palabra que se usa en hebreo es Mesías, para ungido, ¿verdad? Y después de la caída de Babilonia, los persas permitieron que Israel regresara a la tierra prometida. Y el pueblo de Dios volvió a su hogar. Y esto es importante para entender tanto la batalla de Armagedón como la segunda venida de Cristo. Leamos ahora la profecía una vez más, teniendo en cuenta lo que acabamos de leer del Antiguo Testamento. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y cuando Juan escribió esta profecía, retrocedió a 500 años antes de su época a la caída de Babilonia que acabamos de leer. Nos decía, si quieres entender algo acerca de la aparición de Cristo, ve atrás en el tiempo y contempla la caída de Babilonia. Y esta profecía nos cuenta cómo Dios vencerá a la Babilonia espiritual en los últimos días para poder llevar a su pueblo a la tierra prometida cuando Jesús regrese. Jesús lo dijo en su sermón profético, que Él es el Rey que viene del Oriente. Dijo, porque como el relámpago, ¿recuerdas? Que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia dice que cuando Jesús venga, conquistará a la Babilonia espiritual. Y unos pocos versículos más adelante, Juan dice lo siguiente, Apocalipsis 16, 19.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La batalla de Armagedón es primariamente un conflicto espiritual. Y Juan nos está diciendo, vayan y busquen en la historia. Hubo un pueblo de Israel literal y una ciudad de Babilonia literal. Dios hizo que Babilonia cayera para que Israel pudiera ir a la tierra prometida. Y en los últimos días habrá una Babilonia espiritual que también caerá y el pueblo de Dios regresará a la tierra prometida. Me refiero a la tierra celestial. Pero no solo habrá una Babilonia espiritual, también habrá un Israel espiritual, ¿verdad? Porque en Gálatas capítulo 3 dice que todo el que está en Cristo es simiente de Abraham. Y ese es el pueblo de Dios que Dios llevará al lugar después de la caída de Babilonia espiritual. Pero te preguntarás, ¿por qué el valle de Megido? ¿Por qué Megido? Bien, porque la montaña principal que está cerca de Megido es el monte Carmelo. ¿Y sabes lo que ocurrió allí? Fue donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Él se paró sobre esa montaña y les hizo un llamado al pueblo que una vez había servido a Dios, pero que se había apartado de él. Volved, les dijo, volved antes que sea demasiado tarde. Y la Biblia registra esto, registra este mensaje en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amigos, la cuestión de Armagedón, en Armagedón es espiritual. Tristemente, nos hemos quedado atrapados por un pequeño territorio geográfico y hemos perdido el fondo de la cuestión. El conflicto no es un conflicto militar, es una contienda espiritual. La Biblia dice que Dios llamará a toda la raza humana al monte de Megido. Y el mensaje en ese monte es, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. En otras palabras, sal de Babilonia. ¿Te suena esto conocido? El segundo mensaje que Dios da de los últimos 3 antes de su regreso. Y la Biblia dice que la batalla de Armagedón termina cuando Jesús regresa. Mira, Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Dios ahora reúne a todo el mundo en la montaña de la decisión y dice, ¿hasta cuándo vas a estar detenido? Ya casi se termina el tiempo. Jesús está regresando. ¿Por qué no eliges el reino de los cielos? ¿Por qué no eliges a un Dios que te ha amado tanto que dio su vida por ti? Yo quiero finalizar con esta historia. Un reportero, periodista, estaba en la ciudad de Chicago, alojándose en el piso 18º de un hotel. Cierta tarde, mientras trabajaba en su habitación, escuchó una tremenda batahola en el corredor. Asomó su cabeza y escuchó que la gente gritaba, ¡fuego, fuego! Entonces cerró la puerta, tomó una toalla, la humedeció y la colocó bajo la luz de la puerta. Luego llamó a su editor y le dijo, no vas a creer esto, estoy en el piso 18 en un hotel que se está incendiando. Es lo más maravilloso que me ha ocurrido. Voy a saber qué se siente al estar en un hotel en llamas y tendrás una historia para publicar, una buena historia. El editor le dijo, eres un imbécil, sal inmediatamente de ese hotel. No vas a convencerme, le respondió, me voy a quedar hasta el último momento y voy a salir ileso porque tengo un plan de escape. Entonces se sentó y comenzó a informar por teléfono lo que sentía al escuchar los ruidos en el corredor, mientras gente gritaba en pánico tratando de escapar. Informó lo que sentía al percibir el calor de la puerta de la habitación, informó lo que sentía al percibir el olor a humo, hasta que llegó el momento de escapar. Colgó el teléfono, abrió la puerta, se puso en 4 patas y gateó hasta la escalera de incendios, pero descubrió que estaba bloqueada, no tenía escapatoria.
Volvió gateando hasta la habitación, cerró la puerta, volvió a poner la toalla húmeda, fue hasta la ventana, la abrió y miró hacia donde estaban los bomberos. ¡Socorro!, gritó. Los bomberos miraron hacia arriba. No podían creer que todavía quedara alguien allí cuando todo el mundo había tenido tiempo suficiente para salir. Miraron hacia arriba y gritaron: «No tenemos una escalera que llegue tan alto, vas a tener que saltar». El reportero se paró sobre la cornisa, se sostuvo de los bordes de la ventana con ambos brazos y cerró los ojos. Dio una inspiración profunda, calculó el lugar donde estaba la red y saltó. Al rato nos cuenta que no cayó sobre la red. Amigo y amiga, el conflicto de los últimos días será un conflicto espiritual. Tienes todo el tiempo del mundo para escapar ahora. ¿Qué es lo que te impide confiarle tu futuro a Jesús en este mismo momento? Jesús nos comparó a granos de trigo. Para el grano hay dos lluvias que son vitales: la temprana y la tardía. La lluvia temprana hace germinar la semilla, la planta nace y al final la lluvia tardía llena los granos en la espiga antes de la cosecha. Así también a la Iglesia cristiana Dios le da estas dos lluvias del Espíritu Santo. La lluvia temprana del Pentecostés en el siglo I hizo nacer la Iglesia. Y al final, la lluvia tardía la completará justo antes de la cosecha. Como dice el profeta, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y derramaré mi espíritu sobre cada creyente, derramaré mi espíritu en aquellos días. En la tormenta perfecta, la Biblia anuncia esta lluvia de milagros y poder. Es una promesa. El poder sobrenatural que cambiará el mundo debe primero impactar tu vida. El derramamiento del Espíritu Santo. Pidamos la lluvia tardía.